Les voy a contar una historia de un señor que cuida a su mamá y cuenta que, bueno, su mamá ya es mayor y, bueno, su padre había asegurado el bienestar de su mamá en una casa con dinero guardado de retiro, de inversiones y cosas así. Entonces cuenta que él es el hijo del primer matrimonio de su mamá. Y él estaba enojado con su madre porque, bueno, como su madre era muy joven cuando lo tuvo, dice que supuestamente ya era muy joven y sus padres la controlaban mucho y tenía una vida que no le gustaba en el campo. Así es que la primera oportunidad que tuvo de alguien que conoció, que le dijo cosas lindas, ella se fue con él y se casó. Y bueno, ahí nació este señor que voy a llamarle Michael. Entonces se escapó, pero la relación no prosperó. Entonces ella se metió en una segunda relación. En esta segunda relación también tuvo, tengo entendido que tuvo eh, dos hermanos, si no me equivoco, o uno, no recuerdo bien, perdón. Y bueno, tampoco prosperó esa relación. Entonces, él dice que, bueno, el, la crianza se compartía, de él se compartía entre su mamá y su papá, pero la mayor parte se la pasaba con su papá. La escuela, la vivencia y todo lo demás. Y dice que su padre no superaba el hecho que le había perdido a su mamá y que siempre, bueno, le preguntaba cómo estaba tu mamá y cosas así, lo cual a él como niño le hacía sentir muy incómodo, pero así, bueno, fue creciendo y dice que su papá, aún cerca de morirse, el amor pues único había sido su mamá, pero no para ella, ciertamente. Entonces, finalmente, la señora se casó nuevamente por tercera vez y tuvo otro, otro niño o niña, no recuerdo, pero en total tuvo creo que 3 hijos y el que realmente lo cuidó fue el primer hijo que ella había tenido prácticamente olvidada porque había tenido otras nuevas relaciones, ¿no? Entonces dice que en una época de la vida, cuando él era adolescente, le dijo a su madre que no la quería, que no sentía amor por ella, y eso, bueno, fue un periodo muy difícil para la mamá, para él, pero con el tiempo la relación cicatrizó y él entendió que bueno, entendió que su madre era muy joven, se había metido con alguien que ella pensaba que amaba, pero bueno, lamentablemente no fue así. Entonces cuenta que su mamá ya era mayor y aunque su esposo le había dejado bien asegurada, el otro hijo que había tenido en su otro compromiso, dice que, bueno, eh, con engaños le hizo firmar papeles a su mamá y puso la casa de su mamá, eh, no sé cómo fue eso, pero él tenía como
acceso a la casa de la madre y él puso la casa de la madre en una inversión y también lo que era su jubilación y cosas así, ¿no? Que el padre le había dejado para ella, para que tuviera una vejez tranquila. Y aparentemente este señor, que era un hombre supuestamente de negocios o inversión, no sé qué, hizo lo mismo con otras personas, ¿no? Y al final resulta que las inversiones que hizo este señor no salieron bien. Entonces su madre se quedó prácticamente en la calle y quedó sin nada, ¿no? Y le tocó a mudarse a un lugar muy, muy pequeño, nada que ver con lo que su padre había destinado. Entonces este hijo, al ver a su madre en esa situación, pues decidió cuidarla. Y el hijo que ella había tenido en sus otros compromisos y también una hija con quien la señora también cuenta que con ellos había pasado vacaciones, fechas importantes con su esposo, sus nietos, y habían pasado juntos, pues todo eso se había quedado al olvido porque lamentablemente su hijo no estaba más entre ellos, ¿no? Lo que no me queda claro es que si el hijo se suicidó al ver que su madre y los otros inversores habían descubierto que él los había estafado, y entonces él no quiso vivir esa experiencia y de sentirse avergonzado y bueno, entonces porque obviamente le reclamaban, ¿no? Le reclamaban porque la gente lo buscaba porque él había hecho ese tipo de estafa. Y la verdad que no me queda claro si él hizo una estafa o si él hizo un negocio que no salió bien. Pero, en fin, su familia había quedado en la quiebra y entonces su nuera, a quien ella quería muchísimo, decidió cortar contacto con ella y también hacer lo mismo con sus nietos, ¿no? Y dejó de hablarle, por más que ella, la abuela, intentó varias veces acercarse, ¿no? Y para ese entonces también su esposo había fallecido ya. Entonces ella prácticamente se quedó sola y entonces ella cuenta, ¿no? Que hizo lo mejor que pudo en su vida, pero lamentablemente así fueron las cosas y ella llora mucho, ¿no? Cuando está contando la historia, y también otra parte la cuenta el hijo, ¿no? Porque él le había dicho a su madre que no la amaba, pero al final las cosas se arreglaron. Finalmente la señora queda sola y el hijo es el que cuida de ella, y todo lo que pasó en la vida y lo que está viviendo en la vida pues lo están filmando y los sacan en YouTube, ¿no? La historia. Y bueno, esa historia tiene pues muchos comentarios, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo sigue. Y en uno de los comentarios que yo vi, leí, es que una seguidora de ellos habla sobre
la relación que tenía con su mamá, ¿no? Ella dice que su madre había sido una mujer que prácticamente se había pasado su vida cuidando a sus hermanos más pequeños. Creo que tenía alrededor de 2 hermanos. Entonces, cuando ella quedó embarazada de ella, vamos a ponerle el nombre Kim, entonces la madre era como que no mostraba interés, no le daba cariño, y siempre que la veía a Kim, la veía siempre con enojo, ¿no? Y era como que se arrepentía de haberla tenido. Y entonces ella recuerda, Kim recuerda todo eso de su madre, y al recordarla ya de adulta, se entristece por eso, ¿no? Y entonces ella vivía una parte de su vida enojada con su madre por cómo la trataba, que ella no recordaba una mirada de amor, un momento en que su madre la tuviera entre sus faldas o que la abrazara, cosas así. Y bueno, pero dice que tuvo la suerte de que su padre y su abuela eran amorosos y afectuosos, y creció sintiendo el amor de ellos, ¿no? Y luego pues el tiempo pasó y ella hizo su vida, y entonces ella tuvo sus hijos, y cuenta que lo mismo le pasa con sus hijas, ¿no? Ella dice que ella hace lo posible para tener una relación buena con sus hijas, que son adolescentes, pero no logra tener esa relación buena con sus hijas, pero con su hijo dice que la relación fluye y es una relación muy buena. Y entonces ella dice lo extraño que es de la vida, ¿no? Que uno nunca sabe lo que la vida te trae. Y lo cierto es que yo lo que veo que los niños viven y absorben todo lo que los adultos hacen con ellos. Aunque los adultos piensen son niños, no se dan cuenta. Los niños se dan cuenta porque recuerdan cuando son adultos. Y no solamente estoy hablando de estos temas, también he escuchado otras experiencias, y bueno, en sí pienso que tenemos que tener mucho cuidado en cómo tratamos a los niños, porque ellos se dan cuenta y a la larga repercute en su vida, ¿no? Cuando tienen que vivir su vida, tienen traumas y muchas veces necesitan de ayuda profesional y cosas así, lo cual no es necesario, porque si al menos uno tiene la oportunidad de saber qué es lo que puede afectarle a un niño, uno puede revertir esas cosas, ¿no? Hay muchas personas que no conocieron, que crecieron y no supieron saber lo que es el amor de los padres, y así pues volvieron a criar a sus hijos con dureza. Y nada, les cuento estas historias porque realmente me conmovieron y hacen reflexionar a uno, y se las comparto con ustedes para que, bueno, las apliquen con sus niños, con sus hijos, si aún están a tiempo. Chao, que Dios los bendiga.